Bueno, vamos a comenzar con un pequeño repaso de lo que era una integral este, por sustitución. A ver, ¿por qué nosotros utilizábamos este método de sustitución? ¿No? A ver si alguien se acuerda, che. Cuando había una función en función de otra, Ajá, pero ¿por qué utilizamos método de sustitución? porque no había integrales tabuladas en una tabla, o sea, eran que no estaban tabuladas, por así decirlo. Claro, es imposible, ¿no es cierto?, que estén todos los tipos de integrales metidas en una tabla. Entonces, lo que hacemos nosotros es a través de varios métodos ver la forma de cómo a esa integral que nos dan para resolver, nosotros la convertimos en algo que sí se puede resolver y que aparezca en la tabla, ¿no? Por ejemplo, está muy bien eso que decía Jorge. Ahí, por ejemplo, esto. El otro día habíamos visto que íbamos a tratar de buscar una función que estaba afectada por otra y cuya derivada aparecía multiplicando. Por ejemplo, ahí, ¿a quién podríamos llamar u? ¿Qué dicen ustedes? ¿Eh? A la X la llamaríamos. Y pasa que, mira, si vos le llamas u a todo esto, acuérdate que la idea de hacer una integral por sustitución es sustituir la variable. ¿Qué significa eso? Que voy a poner esta integral está en función de x, ¿no? Lo que tengo que tratar de hacer es que la integral me quede todo en función de u. ¿Y qué pasa si vos elegís como u, por ejemplo, e a la x al cubo? Cuando tengas que encontrar, ¿se acuerdan que este es u, ¿no? ¿Qué hacíamos nosotros? Buscamos la derivada, y la derivada, ¿cómo era? E a la u por u'. ¿Está bien? Pero esto, el u' era lo mismo que decir diferencial de u sobre diferencial de x. Fíjate, diferencial de u es igual a x cubo por 3x cuadrado, y acá ponemos diferencial de x, ¿no? ¿Qué podemos observar? A ver qué dicen ustedes. Profe, ¿cuándo se tenía que aplicar esa derivada? Siempre, esto, cuando es por sustitución, siempre, siempre. Porque vos tenés que encontrar el diferencial de u. Acordate que nosotros, ¿qué tenemos que lograr? Que una integral que está en función de x, ¿sí? Yo lo llevo mediante una sustitución de variable a que esa integral esté en una nueva variable, que sería en este caso u. Pero si vos pones en función de u, te tiene que aparecer el diferencial de u. Entonces, ¿cómo encontrar el diferencial de u? De esta manera. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Eh? Entonces, esto es u, fíjate. Según lo que ustedes me han dicho, eso sería u. Entonces, veamos, mira. Yo pongo acá la integral de x al cuadrado por u, y este diferencial de x no puede estar, porque lo que tenemos que lograr es que me quede una función que depende exclusivamente de u, pero que aparezca el diferencial de u. Entonces, mira, ¿cómo puedo lograr eso yo? Y bueno, lo que puedo observar acá, lo que puedo observar de acá, es que, fíjense, voy a trabajar un poquito esta expresión. ¿Entienden lo que hice acá? A partir de ahí. ¿Entienden lo que hice? Pasó de E a la X, al 3, E a abajo la del x al cubo por 3 dividiendo. ¿Pero por qué? Porque mira lo que tengo acá. Fíjate. Fíjate. Voy a acomodar esto un poquito. Acá tenemos u, ¿no? Y tenemos x al cubo diferencial de x.
Y esto no puede estar. No puedes tener mezclado las variables u y x. Entonces, ¿qué pasa? Si vos acá, fíjate, esto, ¿qué es x cuadrado diferencial de x? Y esto es igual a escribir diferencial de u sobre e a la x cubo por 3. ¿Y qué pasa? En esta expresión, al hacer la sustitución, ¿puede llegar a que la integral me quede una función que únicamente depende de la variable u? ¿Qué dicen ustedes? Observen. ¿Ustedes ven que esto está únicamente en función de la nueva variable u? No, No, todavía tienen que. no. No, no, porque tenés u y x. Entonces, ¿qué significa eso, che? Que está mal elegido quién es u. Está mal elegido quién es u. Entonces vamos a borrar y vamos a ver cómo elegimos o qué será u para nosotros. Si ustedes más o menos, esto no es una regla que se cumpla siempre, la que le digo yo, pero ustedes vean que la función que eligen como u, si la derivan tendría que aparecer multiplicando. Yo lo que puedo observar acá es que si elijo a x al cubo como u, la derivada de x al cubo es 3x cuadrado, y yo tengo ahí x cuadrado. ¿Ven? Fíjate, pongo u es x al cubo. La u', o sea, la derivada, es 3x al cuadrado. Pero u' es lo mismo que decir diferencial de u sobre diferencial de x. La derivada de u respecto de la variable x. 3x al cuadrado. Y ahí el diferencial de u es 3x al cuadrado diferencial de x. Fíjense, ¿eh? Miren qué tengo acá. Miren ahí. X cuadrado y diferencial de x. Esto, ¿sí? Yo lo podría, vamos a hacer una cosa. Lo podemos acomodar un poquito esto. Lo podemos acomodar un poquito. De la siguiente manera. Puedo poner e a la u y acá escribir x cuadrado diferencial de x. Y fíjense, esto no puede aparecer en variable x. ¿Por qué? Porque yo ya estoy haciendo la sustitución de la variable. Entonces yo tengo que ver cómo encuentro el diferencial de u. Y miren, diferencial de u dividido en 3 es igual a x al cuadrado diferencial de x. Entonces, si yo a esto lo reemplazo acá, ¿qué obtengo? Díganme, e a la u y x cuadrado diferencial de x, ¿qué es? Diferencial de u sobre 3. Fíjense. Ahora, esto, ¿está en función de u o aparece también x acá? Ya está en función de U. Ya. Ya está en función de u. Ahí ya es posible integrar ya. Ya es posible integrar. Nada más que acá lo que podríamos hacer es sacar la constante, o sea, un tercio, y mire, la integral de e a la u diferencial de u. Que en la tabla esa que les mandé ahora en el grupo, ¿recibieron la tabla en el grupo? Sí, profe. ¿Sí? Fíjense en que aparece la integral, no va a aparecer la integral de u, o la integral de b, la integral de t, la integral de z. No va a aparecer. O sea, no podemos hacer una integral por cada letra, ¿no? Entonces, esta forma, vos la buscarías en la tabla como e a la x diferencial de x. ¿Y cuál es la integral de e a la x diferencial de x? Díganme. E a la E X. a la X más C. Exactamente, pero en este caso no tenemos x, ¿qué tenemos? U. U. Perfecto, más c. Pero ¿qué tengo que hacer? ¿Qué era u para mí? X al 3X cubo. al cuadrado. U, X X al al cubo. cubo. x al cubo. Y ahí está la integral. Ahí está la integral de sustitución. ¿Eh? ¿Cómo saben ustedes que esto estará bien? La derivamos. Claro, si vos esta, ¿se acuerdan? Lo que obtuvimos acá, ¿cómo se llamaba? Aparte de integral indefinidas, la primitiva. Integral Está muy junto esto. Primitiva.
Ahí está, la primitiva, ¿sí? O integral indefinida. Si vos derivas esto, te tiene que dar la expresión. Esta sería la derivada de la primitiva. ¿Mm? Bueno, esto es como para repasar, ¿eh? Como para repasar un poquito. A ver, vamos a hacer otro más que todavía está, me parece que está media fría la máquina, che. No podemos arrancar todavía con el viaje, ¿eh? A ver, ¿qué pasaría si tenemos, por ejemplo, seno de x dividido en 4 coseno a la quinta de x? ¿Qué dicen? ¿Quién sería u ahí para ustedes? ¿Quién sería u? Seno de X No, siempre tiene acuérdate que ser el que denominador. si vos derivas seno, te va a dar coseno, ¿no? Y no se va a ir todo esto. La idea es que te quede todo en función de una variable u, ¿no? No, no es. Acuérdate lo otro que habíamos dicho, que lo que íbamos a elegir como u tenía que ser una función que esté afectada por algo. ¿Ustedes qué ven que está afectada por algo ahí? Coseno a la 5 de X. Claro, podríamos poner esto así. ¿Qué me dicen? A ver, ¿podría sacar Claro, ese sale el 4 como 4 como la cuarto? constante. ¿Está bien? ¿Está bien lo que dice? ¿Qué dice? Sí, Sí, con la Bueno, constante. y acá pongo, mira, seno de x sobre, y acá tenemos coseno de x elevado a la quinta. ¿Sí? Entonces, si vos decís, a ver, Adrián, para mí, u es coseno. Porque si yo encuentro u', encuentro la derivada, me va a dar menos el seno. Y la derivada es lo mismo que decir diferencial de u sobre diferencial de x, y esto es menos el seno. ¿Sí? Diferencial de u es menos el seno por diferencial de x. ¿Ven? Fíjense. ¿Eh? Entonces, a esto yo lo podría acomodar un poquito, che. Poner, por ejemplo, un cuarto integral del seno. A este coseno, ¿cómo le hemos llamado? U, U, ¿no? U a la quinta. Y si lo U a llevo la para arriba, ¿cómo va a pasar? coseno a la menos 1, a la menos 5. Claro, o U a U a la la menos menos 5. 5. Exacto, U a la menos 5. Porque ya le hemos llamado al coseno U. Entonces es lo mismo que poner U a la menos 5. Y acá te queda, fíjate, seno de x diferencial de x. Esto no puede aparecer ahí. ¿Por qué? Porque yo tengo u y tengo x. Entonces tengo que ver cómo a partir de eso encuentro el diferencial de u. Y lo que puedo observar acá, ¿no? Que acá dice menos seno de x. Entonces, ¿qué pasa? Si yo acá multiplico, por ejemplo, por menos 1, esto me va a quedar menos de u y esto me va a quedar seno de x. Y ahí está lo que yo necesito. Ahí está lo que yo necesito, ¿no? O sea que esto, el seno de x, es menos de u. ¿Lo entienden o no? Sí, profe. ¿Eh? Y acá, fíjate, como esto es menos de u, yo lo voy a hacer paso por paso, che, para que se entienda. ¿Ves? Esto es menos de u. Este menos es como tener un menos 1 ahí. Entonces lo podemos sacar como una constante y me va a quedar menos un cuarto. Por la integral de u a la menos 5 diferencial de u. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo lo buscarían ustedes? ¿Con qué forma buscarían esto en la tabla? Díganme. ¿Con qué forma buscarían esto en la tabla? Ya lo vimos nosotros. X a la n. X a la n. Claro. Integral de x a la n, diferencial de x. Era x a la n más 1 sobre n más 1 más c. X a la n. En este caso, la x estaría sustituida por u. Entonces, es lo mismo. Díganme, ¿cómo va a quedar esta integral?
Díganme, por U a favor. la menos 4 sobre menos 4. cuarto. Claro, hay que sumarle 1 a eso. U a la menos 4 Sobre sobre menos menos 4. 4 más C. Bueno, esto lo podemos solucionar, ¿no es cierto? Fíjate. 1 sobre 16, ¿o no? ¿Qué dicen? Sí. Sería lo mismo que poner U a la menos 4 sobre 16 positivo. ¿Ven? Pero U, ¿qué era? ¿Qué era U para mí? Coseno de X. El coseno de X a la menos 4 sobre 16 más C. Y ahí tienen la integral. Esta es la integral, esta es la primitiva, esta es la función que si yo derivo me da como resultado eso que tengo ahí. Esa sería la forma de darse cuenta si hicimos bien. ¿Ustedes tienen dudas si lo hicieron bien? Tienen que derivar, chicos. Tienen que derivar esta expresión y tienen que obtener eso que está ahí. Díganme, ¿hay alguna duda de lo que acabamos de ver? Fíjense. Profe, Sí, o sea, podemos aplicar siempre cuando encontremos una constante, o sea, cuando sea necesario sacarla de la integral. sí, siempre que puedas, ¿no? Vos tenés, acuérdate que esto lo vimos, mira, la integral, habíamos puesto, creo yo, k por f de x, no me acuerdo bien. ¿Eh? K por f de x, a ver. Acá. La integral de una constante por una función, a que era igual a la constante por la integral de la función. ¿Eh? ¿Se entiende o no? Sí, ajá. Sí, profe. ¿Eh? Pero vos no podrías sacar esto si tenés así, constante más función. ¿Me entienden? Por eso le Ah, digo yo, siempre que se pueda, ¿no? Acá tenés una suma, vos qué tendrías que hacer ahí, la integral de la constante más la integral de la función, ¿sí? Que es distinto a esto. Esta es la integral del producto de una constante por la función, es la constante por la integral de la función. ¿Ven la diferencia? Sí, profe. Perfecto. Buenísimo. Ahí está. Lo que vamos a hacer ahora es aprender el método de integración por partes. O sea, resolver integrales por partes, ¿no? Y acá quiero preguntarles una cosita. Si yo tengo que derivar el producto de dos funciones, ¿sí? Si tengo que derivar el producto de dos funciones, ¿la derivada es el producto de las dos funciones? ¿Cómo, profe? Se le cortó Sí, el internet. Se le escuchó cortado. ¿sí? ¿Se escuchó cortado? Bueno, la pregunta es esta. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. bueno. Fíjense, cuando yo tenía que derivar un producto de dos funciones, por ejemplo, ponele f de x por g de x. La derivada es la derivada de f por la derivada de g. No, Sí. No, no, es verdad, no, no es no es así. así. ¿Eh? Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? La derivada de u por b sin derivar, más u sin No, profe, derivar, no b es. derivada. ¿Eh? ¿Cómo? Claro que no. Mal. Che, me parece que a vos se te escucha cortado, Sí, Lautaro. profe, que ¿Eh? hay mucho viento acá y capaz que está dando mal el internet. Mira, vos sabés que, claro, está bien. O sea, ustedes iban a la tablita, veían ¿cómo veían ustedes? Como U por B. Entonces, y ahí en la tablita le decía U' por B más U por B'. Perfecto. Entonces, la integral del producto de dos funciones no es la derivada del producto, ¿no? La derivada, perdón, estamos hablando de la derivada. La derivada del producto no es igual al producto de las derivadas. Lo mismo pasa con las integrales, chicos.
si tenemos que integrar un producto de dos funciones, no puedo hacer, no puedo hacer la integral de cada función. No, no es así. Si yo tengo que integrar f, por ejemplo, miren, si tengo que integrar, vamos a poner f, ahí, f por g, diferencial de x, esto no se puede hacer así. ¿Entienden? No pueden hacer esto. La integral de un producto no es el producto de las integrales. Tengan cuidado con eso. Entonces, ustedes me van a decir, entonces no se puede integrar. No, no, sí se puede integrar. Nada más que no hay una fórmula, ¿no es cierto?, para hallar la primitiva de un producto. ¿Sí? ¿Por qué? Por la sencilla razón que la derivada de un producto no es el producto de la derivada. Entonces, cuando nosotros tengamos que integrar el producto de dos funciones y no lo podamos hacer por sustitución, que es el método que hemos visto, y no sea también inmediata, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos nosotros? Vamos a recurrir a un nuevo método que se llama la integración por partes. Ahora bien, vamos a hacer una pequeña demostración para que vean de dónde sale una expresión que nos va a permitir poder resolver esta integral. Fíjense. Entonces esto ya está esto va a salir, por supuesto, en la grabación. La integral de un producto no es el producto de las integrales. ¿Está entendido esto, che? ¿Le entienden todos, chicos? Sí, profe. Bueno, Sí, perfecto. profe. Mire, lo que vamos a hacer nosotros, ¿no? Nosotros tenemos tenemos un producto de dos funciones. ¿Las funciones cuáles son? U y B. Tenemos este producto de la función. ¿Y qué tenemos que hacer, che? Y bueno, yo a este producto, si le quiero calcular el diferencial, ¿esto cómo es, che? Ya lo saben hacer. Es el diferencial de U por B, y ahora a U, ¿por qué? Por el diferencial de B. ¿Sí? El diferencial del producto, el diferencial de U por B, más U por el diferencial de B. Bueno, ahora, si yo quiero integrar toda esa expresión, quiero integrar esta expresión, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Acá tengo la integral de una suma. Y nosotros la clase pasada sí vimos cómo se calcula la integral de una suma. La integral de una suma es la suma de las integrales. ¿Sí? Es la suma de las integrales. Y el diferencial, ¿no es cierto? Y la integral, ¿cómo son esas operaciones? ¿Cómo son las operaciones? Opuestos. Inversas, muy bien, ¿no? Entonces, si yo acá le calculo el diferencial a U por B y después integro ese diferencial, ¿saben qué me va a quedar? U por B. U por B. Me va a quedar U por B, exactamente. Y acá, acabamos de decir que la integral de una suma es la suma de las integrales. Ahí está. Ahora bien, fíjense. Esta es la expresión que nos va a servir a nosotros. Esta expresión nos va a servir para poder integrar una integral donde aparezca el producto de dos funciones, ¿sí? Aplicando el método de la integración por parte. Eso que está ahí. A esa la voy a copiar acá. La integral de U diferencial de B es igual a U por B menos la integral de B
diferencial de u. Ahí está. Bueno, acá vamos a hacer un ejemplito, ¿no? Si ustedes van a la tabla de integrales, esto no aparece. Aparece la integral, ¿no es cierto?, de x a la n, o aparece la integral del seno, ¿no? Pero no aparece la integral, esta forma así de x por seno. Entonces, ¿qué puede hacer uno, che? Bueno, uno lo que podría hacer acá es ver si se puede hacer por sustitución. ¿Se podrá hacer por sustitución? Fíjense, ¿eh? ¿A quién podríamos elegir como u ahí? Probemos, en una de esas capaz que se hace por sustitución y no por parte. Por ejemplo, si es que tendrían que hacer por sustitución. A ver, ¿qué dice acá? División, ajá. Tomar a x como u. Bueno, tomemos a x como u. Esto sería u. Entonces tenemos u es x. La derivada, ¿no es cierto? U' sería, no sé si esto, sí está grabando. La derivada, u', que es lo mismo que decir diferencial de u sobre diferencial de x, es 1. ¿Sí? Y diferencial de u sería igual al diferencial de x. O sea, yo acá podría reemplazar y nos va a quedar, fíjense, la integral de u, porque x es u, seno de x, diferencial de u. ¿Nos queda todo en función de u? ¿Qué dicen? No, ¿O sigue estando la variable x? no, sigue las variables x en seno de x. Sigue estando la variable x. Entonces, x no sería u. Bueno, listo. A ver, ¿quién podría ser u entonces? Ustedes capaz que digan, si no es x, va a ser Es seno. que, o sea, no se puede porque no va a quedar, o sea, va a haber una variable diferente, que va a ser x si cambiamos el seno de x. O sea, si ponemos seno de x es igual a u, va a haber la variable x, está sola. Claro, pero habría que ver si calculando el diferencial se puede simplificar, ¿no es cierto? Y bueno, esa es la única forma de aprender, es haciendo. Mirá, si vos decís que esto es u, veamos, seno de x, la derivada de u, o sea, diferencial de u sobre diferencial de x, es el coseno. La derivada del seno es el coseno. Y me queda que diferencial de u es el coseno de x por diferencial de x. Miren, fíjense. Por ahí si les ayuda, chicos, para hacer por sustitución, ustedes si quieren, para acá, para encontrar el diferencial, ustedes pueden despejar ahí el diferencial de x, fíjense, y esto reemplazarlo acá. Entonces, ¿qué te va a quedar? A ver, te va a quedar la integral de x por u, y ese diferencial de x sería el diferencial de u sobre el seno. Pero ¿qué ocurre? No puedo simplificar nada ahí. Entonces, ¿qué me quedó? ¿Me quedó todo en función de u? No. Me queda u y x, fíjate. Entonces, directamente, ya hemos probado que x sea u. Hemos probado que el seno sea u. Y no podemos hacer por sustitución. Entonces, esta integral no es por sustitución. Vamos a probar a ver si lo podemos hacer por la integración por partes. Por el método de integración por partes. Bueno, fíjense, miren la forma. Acá te dice, vos tenés que encontrar una forma de una función u por un diferencial de b. Entonces, yo acá tengo que elegir una expresión que sea u y una expresión que sea el diferencial de b. Por ejemplo, miren, si yo digo que esto es u y que todo esto que está acá sería el diferencial de b, acá voy a poner cálculo auxiliar. Para mí u es x. Bueno, para mí u es x. ¿Y qué tengo que hacer? Y tengo que encontrar el diferencial de u, miren. Ahí tengo que encontrar el diferencial de u. Porque me lo pide. La expresión me lo pide. Vos para resolver esto, encontrame el diferencial de u. Bueno,
el diferencial de u sobre el diferencial de x. ¿Cuál es la derivada de x? 1. Y de ahí que podemos nosotros sacar que el diferencial de u es igual al diferencial de x. ¿Está bien? ¿Entienden esto o no? Lo que hice acá. Si u es x, yo tengo que calcular u'. Y u' es lo mismo que decir diferencial de u sobre diferencial de x. Y u' es la derivada, sería la derivada de x. ¿Cuál es la derivada de x? 1. Perfecto. Bueno, pasamos y me queda que du es igual a dx. Listo. Veamos db. ¿db qué es para nosotros? El seno por dx. Perfecto. ¿Y yo por qué necesito db? Y porque a partir de db yo tengo que encontrar la b, mira, ahí me está pidiendo b. Y sacando b ya tendría todo esto para poder resolver la integral, porque u ya lo tengo. Diferencial de u ya lo tengo y me faltaría b. ¿Y cómo encontrás b a partir del diferencial de b? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo encontramos b a partir del Integrando. diferencial? Integrando. Perfecto. Entonces lo que tengo que hacer ahí es integrar. Y para integrar tengo que integrar ambos miembros. Fíjense. Integro. ¿Eh? ¿Cuál es la integral? De un lado le va a quedar B. Esto, ya saben que estas son operaciones inversas y te queda b ahí. ¿No? Y la integral del seno está en la tablita. Menos ¿Cuál es la coseno integral? más c. Menos. Menos coseno. De x más Perfecto. c. Perfecto. ¿Sabes qué? Estos son cálculos auxiliares, che. Al más c lo vamos a poner cuando resolvamos la integral. Pero está bien, está muy bien. La integral del seno es menos coseno. Perfecto. Bueno, mirá, acá tengo u diferencial de b. ¿Qué te pide? A ver, para resolver esto, ¿qué te dice ahí? Bueno, esto va a ser igual a u por b. ¿Y quién es u? La x. ¿Quién es b? ¿Quién es b? Menos coseno. Menos la integral, ¿qué dice ahí? De b. ¿Pero quién es b? Menos coseno. ¿Y qué dice ahí? Por du, diferencial Es de de u. x. ¿Quién es el diferencial de u? Es de x. Fíjense. Acá tenemos menos x por coseno. Menos x por coseno. Miren. Más. Más la integral del coseno. ¿Cuál es la integral del coseno? El seno. Es el seno. Y acá, como está todo integrado, más c. Esta sería la integral. Esa sería la integral. Esta sería la integral de x por seno de x. Bueno, acá sería bueno que les ponga que esto es u, para cuando estén repasando, que esto es b, que esto es b, y que esto es du. ¿Cómo saben que esto está bien? Les vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cómo saben que esto está bien? Derivando. Derivando. Exactamente. Si yo derivo esto, ¿qué me tendría que dar? Si X por derivo eso, seno ¿qué de me x. X tendría por que dar? seno de x. X por seno de x. Sí, señor. Bien. Entonces le voy a poner, mira, la primitiva es menos x por coseno de x más seno de x más c. Buenísimo. Vamos a derivar. Vamos a derivar. ¿Cómo derivo esto? Díganme. Menos 1. Ah, no, es u por b. Sería Ah, muy bien. U por b, perfecto. Pero está bien, es menos 1, tenés menos razón. 1 por coseno de x más, o sea, menos Más x. X. Menos esto, ¿no es cierto? O sea, más menos x. Nos queda menos Claro, x menos x. por Menos seno de x. menos seno de x. Y quedaría más, ¿o no? ¿Eh? ¿Qué dicen? ¿Estará bien o no? Claro, si es el producto de los derivados. Y faltaría esto. ¿Cómo derivo este? Coseno de Como x. coseno. Coseno. Coseno ¿Y cómo derivo esto? La constante. 0. 0. Cero.
¿Qué pueden observar acá? Menos es coseno más coseno. coseno. ¿Y qué les dio? Mir? X por seno. Entonces está bien. Esta sería la integral. ¿Eh? Magia. ¿Eh? Así se hace la integral por partes. ¿Sí? Ojo. Acá ¿dónde está? A ver, ¿qué es lo que me permitiría a mí darme cuenta al toque? Porque, ¿por qué, Adrián, hemos elegido, por ejemplo, a esta como U? ¿Y por qué no elegimos a ese como U? ¿Por qué se podía hacer una pregunta? Bueno, únicamente, ¿no es cierto?, el darse cuenta a quién elegir como U y a quién elegir como DB es la práctica, es la práctica. Pero, ojo, yo le voy a dar, ya saben ustedes cómo es, ¿no? Ya saben cómo es el método. Yo le voy a dar unas reglitas prácticas que aparecen en la tablita esa que les pasé, de qué pasa si la función tiene tal forma, ¿eh? ¿Qué conviene elegir como U y qué conviene elegir como diferencial de B? ¿Mm? Bueno, de esto, ¿hay alguna duda? Pregunten, che. ¿Eh? Apenas hemos entrado, hemos visto que no es inmediato, no aparece en la tabla. Hemos hecho por sustitución, eligiendo primero U a la X, después U al seno, tampoco la pudimos resolver, no es por sustitución. Hemos probado por parte. ¿Mm? Tenemos que hacer otro ejercicio, ¿no? Como para ir agarrando práctica. ¿Hay algo de esto que no hayan entendido? ¿Qué dicen? De mi parte no, pero ¿Y el resto cómo van, che? Bien, profe. ¿Eh? Bueno, vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro. Bueno, como para continuar, lo que sería bueno es que aprendamos, ¿no es cierto?, por ahí algunas reglitas que pueden ayudar. Estas son algunas reglitas que, si se cumplen, nos sirven para poder resolver estas integrales por parte. Pero no quiere decir que todas las integrales por parte se puedan hacer con estas reglitas que les voy a dar ahora. Miren, fíjense, si es que aparece, si ustedes tienen en la integral una forma como esta, x a la n por una f de x, ¿sí? Lo que podríamos ver es estudiar quién es f de x, o sea, vemos quién es f de x. Si f de x es, por ejemplo, a ver, e a la a por x, a la b por x, o sea, una función exponencial, el seno de ax o el coseno de ax. Y si la función es logaritmo natural, arco seno, arco coseno, arco tangente, arco cotangente también. Acá tenemos que ver a quién elegimos como U y a quién elegimos como DB. Fíjense. Cuando ocurra esto, lo que vamos a hacer nosotros vamos a elegir, fíjense, a U como x a la n. Y vamos a elegir como DB a la función y el diferencial de x. Y en este caso, cuando la función sea alguna de estas cuatro que tenemos acá, o arco cotangente también habíamos dicho, vamos a elegir como U al revés, a la función. Y como DB a x a la n de x. Una vez que vos tengas quién es U, y lo que vas a tener que hacer
es encontrar el diferencial de u. Y el diferencial de u es la derivada de x a la n por dx, ¿no? Y acá, ¿qué vamos a tener que hacer para encontrar a b? ¿Qué tenemos que hacer para encontrar a b? Y Integrar. tenemos que integrar ambos miembros. Entonces me va a quedar que b es la integral de la función diferencial de x. Lo mismo acá, che, ¿eh? Acá yo tengo que encontrar du, pero acá du va a ser f', la derivada diferencial de x. Y acá yo voy a tener que encontrar b, tengo que integrar esto. Y la integral diferencial de b me va a dar b. Y acá me queda la integral de x a la n diferencial de x. Buenísimo. Esta es una ayuda, repito, no quiere decir que todas las integrales por parte, ¿no es cierto?, se le va a poder aplicar esto, ¿no? No, hay algunas que no, y de ahí tenemos que ser, nosotros ir viendo qué nos conviene elegir, a qué función nos conviene elegir como u y a qué función como db. Bueno, si tenemos este ejemplo, integral de x por e a la x diferencial de x. Esto no es inmediato. Si fuera así, sí sería inmediato. La integral de a la x es a la x, ¿no? Pero esto no es inmediato. Ay, che, a ver. Si me cambio el modo. ¿Qué cosa, che? Ahí está. Se salió del modo del hablante. Bueno. Entonces, ahí, ¿cómo haríamos nosotros? Según lo que acabamos de ver, ¿no? Si la función era una exponencial, ¿sí? Díganme ustedes, fíjense ahí en el chat. ¿Qué les aparece? Miren. Se lo elige a e a la x, sería, Este sería x a la sería, n, mirá. Y este claro, sería la función. A X ver, sería U. se elige a x a la n, a x a la u, igual a u. claro, o sea, acá vamos a poner cálculo auxiliar, elegimos como u a la x. ¿Y qué le tengo que hacer a la u? Derivarlo. Derivar, El diferencial de u es 1, diferencial de x. Perfecto. Entonces, xu, este sería u. ¿Y este? db. ¿Quién sería db? La integral de e a No, la no, x. no la integral. ¿Eh? La derivada de f de x. La e a la db x de x. e a la x de x, exactamente. E a la x de x. No se olviden de esto, miren. Fíjense, la forma de integrar por partes era u por u de b, era u por b menos la integral de b de u, ¿sí? Entonces, a algo le tenemos que llamar u y a lo que queda sería db. Entonces, si yo le puse a x como u, lo que queda es todo esto, entonces todo eso es db. ¿Mm? Bueno, ¿qué tenemos que hacer acá? Díganme. Ya al tener u, ya hicimos el du, ¿sí? Despejamos Y B. acá tenemos db. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Despejar B. Integrar, Integrar. Esto ya saben, che. A ver, díganme, ¿cuánto da esto? Ya saben hacer. B. b, B. ¿Y la integral de a la x? E a la X. Es e esto. la x, El más c, acordate que lo ponemos acá, en el resultado, ¿sí? Mira, ya tenés u, ya tenés b, ya tenés du. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? A ver, ¿cómo sería? U por b, x por e a la x, menos la integral de quién? De b, e a la x. ¿Qué dice ahí? De u. ¿Y quién es de u? De El X. diferencial de x. ¿Ve? ¿Y qué tenemos que hacer? Hay que integrar esta expresión, ese término tenemos que integrar. Díganme cuánto da. E a la X más C. Muy bien. Muy bien. Y acá está la integral, ya está integrado. ¿Eh? ¿Se puede hacer algo más? Sí, ¿no es cierto? Pueden sacar ahí factor común de a la x si quieren, les queda x menos 1 más c. ¿Eh?
pero ahí ya estaría integrado. ¿Mm? ¿Hay algo de acá que no hayan entendido? Ahí dice que se desconectaron, che. No tiene internet, dice que hubo un apagón. Bueno. Sí, esta Sí, mañana profe, también. se cortó la luz otra vez. Qué macana, che. Bueno, menos mal que estamos grabando la clase. Díganme, ¿le han entendido? ¿Hay algo que no hayan entendido acá? Pregunten, chicos. ¿Eh? ¿O seguimos? ¿Qué dicen? Sigamos, profe. ¿Eh? Bueno, mira, lo que les dije recién yo, siempre va a aparecer esas formitas que le di como reglas prácticas, y hay veces que no. Mira, por ejemplo algo que ocurre siempre acá. ¿Saben cuál es la integral del logaritmo natural? 1 sobre X. ¿Ves? Ese es el error, che. Ahí Ah, era derivó. derivada. Claro, claro, tengan cuidado, porque ese es un error que aparece regularmente en los exámenes, ¿no? Se confunden. Integramos el logaritmo natural, me dice 1 sobre X. No. Pues se ve que la integral del logaritmo natural no es tan fácil como parece. Se hace con el método de integración por partes. ¿Y cómo? No tiene inmediata. Inmediata no. Lo que hacemos es utilizar el método de integración por partes para poder resolver. Entonces, ¿cómo se hace este? Esto sería U y esto sería dB. En el cálculo auxiliar, a ver. U es logaritmo natural de X. ¿Cuál es du? ¿Cuál es 1 du? sobre X. Ahora sí. Ahora 1 sí sobre estamos. X. 1 sobre X Más C. de X. ¿Eh? De X, disculpe. Y acá, diferencial de B. El diferencial de B. ¿Quién es el diferencial de B? Observen, miren. Diferencial de X. De X. Diferencial de X. Pucha, che, se cambia. Ahí está. El diferencial de B es el diferencial de X. Y al Bueno, ¿y qué hay que hacer ahí? integrar ambos miembros, nos queda B igual a X. Exacto. Integramos acá, y esto te da B, y esto te da X. Listo. Acá tengo U. Acá tengo DU. Entonces, fíjense. A ver, me pide U por B. Díganme ustedes, a ver, fíjense. U Logaritmo natural de X por X. menos la integral X. De X por el diferencial de X. 1 sobre X por dx. 1 sobre X de X. Perfecto. Miren. ¿Qué les queda? ¿Saben cuál es otro error? Atiendan. Este es otro error. Logaritmo de X por X dice logaritmo de X al cuadrado. No. Esta X es el argumento del logaritmo. Entonces vamos a hacer una cosa. Para que no nos confundamos, vamos a poner así. Porque por ahí por los nervios, ¿no? Uno escribe mal. Bueno. Menos la integral del diferencial de X. Listo. Ahí está el 1, ahí, ¿no? Díganme, ¿cuál es esta integral? Ya le hicimos acá, mira. X. Es X. ¿Qué pueden hacer ahí si quieren? Sacar factor común la X. Y ahí está. ¿Mm? Esta es otra integral por parte. Díganme, ¿tienen alguna duda? Pregunten, por favor, ¿eh? No se queden con dudas.
Bueno, me gustaría que veamos esta integral en particular, ¿sí? Que también se hace por medio de este método de integración por partes, ¿sí? Y si ustedes seguirían, fíjense en la reglita práctica que hemos aprendido ahora. Si aparece x a la n, aparece x elevado a un exponente por acá, No. aparecen, fíjate, una función e a la x y una función coseno de x. Y nosotros habíamos visto que si aparecía, ¿no? Que íbamos a estudiar nosotros cuál es la función que aparece. Y fíjense en esas dos llaves que habíamos estudiado. Fíjense, a ver, ahí en el chat, en esas dos llaves que habíamos visto. Si aparecía una función exponencial o si aparecía una trigonométrica, ¿qué se elegía? Al exponencial le poníamos 1. Ajá. El resto le Y, poníamos db. claro, claro, ¿no? ¿Y qué pasa si aparece una trigonométrica? Yo elegiría primero la trigonométrica. Y ahí tenés una trigonométrica, fíjate. Entonces voy a decir, ¿qué elijo acá? Bueno, en este caso, Ahí sería que aparecieron las dos. exacto, te aparece tanto una exponencial como una trigonométrica. Entonces voy a decir, Claro, ¿qué y ahí, elijo acá? ¿Eh? Y lo que conviene, ¿cierto? Te digo, uno me dice, che, Adrián, ¿y puedo elegir, por ejemplo, u a e a la x? Sí. ¿Puedo elegir, otro me dice, ¿puedo elegir u al coseno? Sí. ¿Eh? En este caso en particular, cuando tengan, mirá, una exponencial por una trigonométrica, se puede elegir a cualquiera como u y a cualquiera como db. ¿Sí? En este caso, tienen que ver ustedes siempre cuál es la conveniencia, o sea, lo que no sea tan complicado para resolver. Por ahí la derivada la manejan muy bien y capaz que les cuesta un poquito la integral. Entonces, lo que yo creo es lo particular, ¿no? Es algo, pensamiento por ahí propio, creo que tendríamos que elegir la función que tenga db, lo que sea más fácil para integrar. Y yo calculo que lo más fácil para integrar, ¿qué sería? ¿E a la x o el coseno de x? El Y coseno. a la X. E a la X, x, ¿no? exactamente, ¿no? Vos fíjate acá, mirá, voy a poner ahí. U, lo elijo el coseno. ¿Qué teníamos que hacer acá? U'. De U'. De u a que es igual, Menos el seno. menos el seno, y falta algo acá, si es de u, Más de X. De x. diferencial de x, ¿sí? Ahora mirá, db, si a este le elegí como u, e a la x diferencial de x, ¿qué sería? dB. db. Buenísimo. ¿Eh? ¿Qué tengo que hacer acá para encontrar b? Integrar. Integral. integrar. ¿Qué nos queda, chicos? Díganme. B igual a B B igual a la E a la X más C. Acordate que este es un cálculo auxiliar, a la C lo vamos a poner cuando resolvemos la integral. ¿Eh? Bueno, nos guiemos y ustedes me van dictando. Miren, ¿qué pongo? coseno de x por e a ¿Sí? la x menos Coseno de x por e a la x menos E a la integral x. la integral e a la x de e a la x por du. menos Menos el seno de X. Ajá, menos el seno de x. Por menos el seno de x. ¿Y puedo poner más acá ya directamente? Sí. Más el seno de x. Diferencial de x. Bueno, listo. Tendría que resolver esta integral. ¿Sí? O sea que acá, miren qué voy a hacer, algo que no estuve haciendo hasta ahora. Bajamos la expresión dada. Me queda coseno de x por e a la x. ¿Y cómo resuelvo esta integral? Observen, comparen. Miren, También se podría hacer lo mismo, Y pero otra vez U por por parte dB. sería, ¿o no? otra vez por parte. ¿Y qué tenés que elegir? También, uy, diferencial de b.
Y en este caso, si vos ya elegiste, ¿no es cierto?, como U a la trigonométrica, volvé a elegir a la trigonométrica como U y al diferencial de B lo que habías elegido antes, ¿no? Que en este caso sería E diferencial de X. Entonces, No entendí, profe, ahí qué es lo que dijo. acá tenés otra integral por parte, ¿verdad? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí. ¿Eh? Entonces, ¿qué dije yo recién? Si vos para resolver esto, decime, ¿no tiene la misma forma que esta? Sí. Sí. Entonces, volvé a elegir, ¿no es cierto?, a U, a la función que habías elegido como U. ¿Y a quién habías elegido como U? A la trigonométrica. Ah, a Entonces, la trigonométrica. acá también vuelve a elegir la trigonométrica. O sea que esta siga siendo U. Mira, vamos a trazar una línea. Vamos a trazar una línea y vamos a poner U, ahora es el seno. El diferencial de U. Dicten, diferencial de U, vamos. Y a la X. ¿Por qué a la Por X? el- Co- No, Ah, Coseno de coseno. X. Coseno de X, Diferencial de X. diferencial de diferencial de X. Listo. Ahora sí, ahora sí. El dB, si vos E a la elegiste X. este como U, este con este va a ser dB. O sea, E a la X, diferencial de X. Si vos integras esto, te queda B es igual a E a la X. ¿Ves? Listo. Ya tenés B. Ya tenés U. Ya tenés DU. Dicten. Hay que poner Ah, U por B, U por B, seno de ¿viste? X, seno Seno de de X X por E a la X, por E a la X. menos Menos integral Coseno de X. de E a la X de E a la X por DU. Coseno de X. Diferencial de coseno X. de X. Es una cíclica esa, profe. Exactamente. Es una cíclica. Aparece otra vez, che. Apareció otra vez. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si a esta la vuelvo a resolver, me va a volver después a dar una. Y no voy a terminar más. Entonces, hay que estar muy atento en esta integral. Y fijarse. Acá me apareció lo mismo que tengo acá. ¿Eh? Me apareció lo mismo que tengo acá. Llegaríamos hasta ahí nada más, ¿no es cierto? No, 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 fíjate, porque no está resuelta la integral. Entonces, ¿qué No se vamos a pueden hacer? cancelar. No, no, fíjate, No, signo negativo. Estarían claro, sumando después. exactamente. Yo lo que puedo hacer acá es como si fuera una ecuación. ¿Qué pasaba si vos tenías X de un lado de un miembro y X en el otro miembro? ¿Qué hacías vos? Divide todo por aquí. Por ejemplo, mira, si vos tenés 3X igual a 4 más 5X, ¿cómo resolvías eso? Pongo las X de Pongo un las lado. X en un lado. Claro, ¿no? 3X menos 5X igual a 4. Juntar las X por un lado y lo que no tiene X por el otro lado. ¿Eh? Buenísimo. Pasaría la integral que está restando para el otro lado sumando. Claro, exactamente. Esto es exactamente lo mismo. Esta expresión es la misma que esta. Entonces, ¿qué hace? La juntas. Pones Sería integral 2 más integral igual. Fíjense. ¿Ven? Observen. ¿Cuántas veces tienen la misma integral? 2. veces. 2 veces. Acá tengo 2 veces e a la x por coseno de x. Y esto es igual. ¿Qué podemos hacer acá? Fíjense en qué tienen Factor común. e a la Factor x. común. ¿Ven? Y a mí me han pedido que resuelva eso. Y para poder resolver eso, hay algo que está molestando ahí. ¿Qué sería? El 2. El 2. ¿Eh? Todo sobre 2. Y le está faltando algo todavía.
¿Qué le está faltando? Para que La quede constante completo. C, ¿o no? Más C. Ahí está. Fíjense. ¿Eh? Ahí está. Más C. Perfecto. Bien, Gonzalo. Más C. Bueno. ¿De dónde aparecería el más C? Porque usted simplifica en cierta forma el... Ah, no, se suman las dos integrales. ¿Y de dónde aparece esa C? Acordate, mirá. Vamos al principio. Si yo te pido integrar x a la quinta, ¿cómo integras? ¿Cuál es la integral de x a la quinta? X a la N. ¿Sí? ¿Cuánto da? X a la X a la cuarta. sexta sobre C. A la sexta sobre C. A la sexta sobre 6 más C. Bien, más C. Bueno, este C es este. ¿Qué habíamos dicho de las integrales indefinidas? Que siempre al último, cuando uno resuelve, ¿qué se coloca? La C, o sea, se sumarían La La todas las C. constantes que tiene. constante, exactamente. Bueno, esta es una integral. Fíjense que se resuelve por el método de integración por partes y que además es una cíclica, ¿sí? Cuando ustedes vean que se va repitiendo, y tienen que estar muy atentos. Cuando da la misma expresión, ¡pum!, la juntamos. Ahí, eso es lo que yo no entendía, profe. Cuando veamos que aparece la misma expresión, pero opuesta, ahí es cuando hacemos eso que hizo ahí. Claro, exacto. ¿Ves? Yo vi que acá dice e a la x por coseno de x. Ah, es la misma forma, entonces ¿qué hago? La hago por parte otra vez y empezás a hacer todo de nuevo por parte. No, no, no. Te vuelve a aparecer la expresión que te dieron entonces directamente, la juntás. ¿Se entiende o no lo que hicimos? Sí. Y hay que tenés dos veces lo mismo. ¿Y qué hubiese pasado? Supongan que en otro ejercicio, no en este, pero que acá le hubiese dado -3. -3 e a la x por coseno. Bueno, pasarías como +3 e a la x por coseno. Entonces vos tendrías 3 veces esta integral, más una vez esta integral, sería 4 veces la integral. Y ese 4 después pasaría dividiendo. Nada más que acá, ¿qué nos dio? Una vez lo mismo. Una vez acá hay un 1. Entonces al pasar este sumando, me queda 1 más 1, 2 veces la integral. Bueno, esta no quería dejar de darla, che. Quería que usted Profe, la tenga. Sí, y así quedaría resuelta, ¿no? este es el resultado. Si quieres comprobar si está bien, ¿qué tienes que hacer? Lo derivo, Exacto. pero hay una integral ahí. ¿A dónde? Allá, o sea, donde dice e a la x por coseno de x. Y que ¿Esta? ajá. Y claro, si esta es la integral que queremos resolver, este es el resultado. Bien, 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 bien. Vos tendrías que derivar esto, Jorge, ¿me entendés? Claro, claro, Derivar sí. esto y obtener eso. Bueno.